Ya. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de los transductores y actuadores. Somos los integrantes Kawaya Chambía Stephanie, Palomino Figueroa Alejandro y Puñez Yance Maciel. Ya. Bueno, comenzaré por explicar qué es un transductor. Un transductor vendría a ser un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada a otra diferente de salida. Y esto indica que vamos a tener una variable X que al momento de que va a salir el transductor va a salir como una variable Y, transformado. En este caso tenemos un ejemplo como la electromecánica, la cual va a transformar una señal eléctrica y la va a pasar a mecánica. O también puede ser que es una mecánica y va a pasar a una eléctrica. Acá tenemos la estructura de un transductor y en el cual en la zona de la izquierda, que vendría a ser nuestro X, vendría a ser el fenómeno físico. Entonces, al momento de entrar al transductor, tiene tres etapas, en la cual va a ser una captación, transmisión de señal, bueno, tratamiento de señal y la alimentación, y ahí va a pasar una salida. En el transductor tenemos tres tipos, un sensor, un filtro y un amplificador, que como se puede notar, el sensor va a ser que va a captar ese fenómeno físico y lo va a transformar en variables conocidas, o claro, en variables conocidas, y es lo que nos va a referir qué tan el fenómeno físico, como por un ejemplo, fenómenos eléctricos, tenemos un sensor, quizás podría ser como si fuera un voltímetro el que nos puede decir cuánto tipo de voltaje está ingresando. Adelante, por favor. Acá tenemos ejemplos. Voy a nombrar solamente algunos y su característica, porque lo demás vamos a tener que explicarlo y vamos a profundizar en ellos. Tenemos en la magnitud física, como es posición, si es lineal o angular, tenemos algunos traductores como unos potenciómetros y un encoder, y que tienen características analógicas o digitales. También en la parte de aceleración tenemos un acelerómetro, que son las más conocidas. En la temperatura, que son muy conocidas, tenemos un termopar, termistores y resistencias PT100. Adelante, por favor. Bueno, hay indicaciones para seleccionar y emplear un transductor. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Ya, tenemos el rango. El rango del transductor debe ser lo suficientemente grande para que abarque todas las magnitudes empleadas y separarlas de la cantidad a la cual se va a hacer medida. En la parte de sensibilidad, para obtener datos significativos, el transductor debe producir una señal de salida. En el caso de respuesta a la frecuencia, el transductor debe ser capaz de responder a la velocidad máxima del efecto que se está observando. En requerimiento de potencia, los transductores a veces es necesario asegurar que hayan disponibles fuentes como las eléctricas o mecánicas adecuadas para poder operarlas. En el caso del medio físico, en el medio físico los traductores deben ser capaces de resistir las condiciones ambientales a las cuales está sujeta. Por un ejemplo, cuando está en ejecución, a veces los parámetros que pueden interferir en el transductor puede ser temperatura, humedad o sustancias corrosivas que la pueden dañar. Y en la zona de error tenemos que tener presente que, que el medio ambiente y el mismo transductor puede haber errores, pero deben ser lo suficientemente pequeños o controlables para que permitan tomar datos significativos. Adelante, por favor. Ya, en este caso vamos a ver cómo funciona el transductor. Como una vez nombrado, acá tenemos el proceso, el cual va a ser el fenómeno físico y que nosotros vamos a tomar como una variable X.
que va a ingresar al transductor y el cual lo va a transformar en otro tipo de energía y lo va a pasar a un utilizador, que en este caso podría ser un voltímetro o quizás un display, etcétera, etcétera. Pero el transductor a veces tiene que ser secundado por un sistema auxiliar que puede ser como una fuente de alimentación. Y también, si es en un caso muy real, como el que vamos a tratar en toda nuestra vida de ingenieros, va a ser el ambiente. Esa es una señal el cual vamos a tener en cuenta que tiene interferencias como la temperatura, campos magnéticos, humedad, etcétera. Adelante. Acá tenemos una teoría de actuadores, los cuales dicen que es un dispositivo capaz de transformar la energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Es decir, que es un regulador y en función a ella genera orden para activar un elemento final de control. Tenemos los tipos que son electrónicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Adelante. En este caso tenemos la estructura del actuador. Como podemos ver, esta es en la parte izquierda es la parte de control, lo cual le va a mandar una señal a la parte operativa. En el preaccionador y el accionador, ahí se encuentra el actuador, que en muchas ocasiones es posible distinguir con una configuración física del actuador los dos componentes. Estos componentes se pueden diferenciar más que todo por la configuración física, el preaccionador y el accionador, que son variables controladas y los cuales se pueden medir con los sensores. Adelante. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los transductores de temperatura. Debemos recordar que para el proceso de medición de temperatura, generalmente, si se posee un sistema de datos, se da de manera más sencilla. Pero si se da de una manera rápida y exacta, este proceso se vuelve un poco complicado. Por ejemplo, los factores que afectan la exactibilidad y la repetitud de la toma de datos en lo que es la medida de la temperatura son generalmente el tiempo de medida, el ruido eléctrico y la masa térmica. En este caso, hablamos acerca de los transductores de temperatura. Estos son dispositivos que transforman el proceso, el proceso físico de la temperatura a una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica, a su vez, va a un dispositivo que generalmente es un lector. En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de transductores. Por ejemplo, como se observa en este mapa conceptual, encontramos en lo que son los termopares, los termistores, los sensores de IC y asimismo los termómetros de resistencia. En el caso de los termopares, es un tipo de transductor de composición sencilla. Este está compuesto por dos hilos de metales. Estos, a su vez, poseen una diferencia de potencial debido a una diferencia de temperatura. Esto se debe a dos extremos, a un extremo frío y a un extremo caliente. En el caso de los termistores, este tipo de transductor es utilizado cuando se quieren medir rangos de temperatura muy estrechos. En el caso de los sensores de IC, estos sensores son considerados inteligentes debido a su alta tecnología, pues se puede obtener con facilidad y rapidez los datos y así también el análisis de estos. En el caso de los termómetros de resistencia, este viene a ser un hilo que se basa en un hilo de un conductor y este a su vez se encuentra enrollado en forma de bobina y el cual se encuentra cubierto por un aislante que generalmente es una cerámica o un vidrio. El funcionamiento del termómetro de resistencia se basa básicamente en la resistencia se encuentra relacionada con la temperatura. Siguiente, por favor. Ya. Como se había mencionado anteriormente, los termopares es un tipo de transductor. De acuerdo a las imágenes que observamos en esta diapositiva, podemos encontrar que hay varios tipos. Dentro de estos se encuentran el J, el K, el T, el E, el R, el S y el B. Cada uno de estos posee un rango de temperatura. Y como se había mencionado anteriormente,
cambia lo que es la temperatura hacia una señal eléctrica y esta señal eléctrica se va a ir dirigiendo a un dispositivo donde se pueda leer. En este caso, se pueden ir conectadas a un control de temperatura, a un PLC, y así mismo las aplicaciones que puede tener esta. Siguiente. Ya, en el mercado tenemos muchos productores, pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el precio, la comodidad y en qué se quiere aplicar. No todos los productores van a ser específicos. Debemos tener en cuenta bajo qué sistema vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos observar tanto las ventajas como desventajas de cada tipo de transductor. En el caso del sensor de ICE, por ejemplo, una desventaja podría ser que se necesita un sistema de alimentación. Y en el caso del termopar, hace una ventaja, no necesita un sistema de alimentación. En el caso del termistor, por ejemplo, como se había mencionado anteriormente, es utilizado para medir rangos de temperaturas muy estrechos y generalmente a veces no se usa porque en el proceso de las industrias generalmente se usan temperaturas altas. En el caso del RTD se utiliza para rangos de temperaturas mucho más amplios y en esta tabla podemos empezar tanto ventajas como desventajas. Siguiente, por favor. Ya, los actuadores. En este caso, los actuadores vienen a ser dispositivos que reciben órdenes del sistema de control. Y estos a su vez van a efectuar mediante acciones hacia el exterior. El sistema de control a sí mismo recibe información acerca del entorno, mediante los sensores, como se ve en la imagen que observamos. Y estos van a recibir la información, los controladores van a recibir la información y van a ver si se hace o no la acción mediante los actuadores. En este caso, mediante la bibliografía que hemos encontrado, los actuadores de temperatura es uno de los dispositivos que no requieren ninguna fuente de alimentación externa para producir movimiento. Los cambios de temperatura pueden ser utilizados para realizar cierres de apertura, acciones interruptores y válvulas de apertura o cierre. Asimismo, estos son muy sensibles y pueden utilizarse para aplicaciones que requieren accionamiento, incluso o cambios muy leves de temperatura. Siguiente. Los actuadores generalmente se usan para lo que es el funcionamiento de equipos. Reciben órdenes del controlador, como se había mencionado. Esto generalmente puede ser marcha y paro, abrir y cerrar. Como se muestra en las imágenes, un motor eléctrico o no, ventilación o no, ventilación y barrera de acceso. Otros actuadores requieren valores tecnológicos. En este caso se suelen usar señales de mando del tipo que hemos visto, tales como el 0 a 5 voltios, el 0 a 20 miliamperios, así como el 4 a 20 miliamperios. Siguiente. Ya, aquí tenemos algunos transductores de nivel, que vendría a ser un captador de nivel por boya. Se basa prácticamente en las variaciones de resistencia de un sensor resistivo producidas por una boya al flotar. Como se ve el movimiento, la boya va a oscilar y esto va a ser transmitido hacia el sensor, bueno, al transductor, y el sensor lo va a recibir y lo va a poder entregar una variable conocida, por así decirlo. Si el captador resistivo se alimenta mediante un voltaje constante entre sus extremos, aparecerá entre su contacto variable y uno de sus extremos una señal de voltaje proporcional al giro de ese eje sensor y, por tanto, a la variación del líquido. En la imagen de abajo podemos ver un transductor industrial por boya desarrollado originalmente para controlar el llenado de grandes tanques de agua en industrias. Su bajo costo, larga vida y la facilidad que se pueden alterar niveles y el hecho de que no se traba con sólidos en suspensión le han dado difusión en el mercado. Adelante. Tenemos captadores de nivel por presión. Al medir la presión que se genera en el fondo del depósito debido a la presión hidrostática,
y relacionar dicha medida con la altura del líquido que se crea a dicha presión, se emplea un sensor de presión de diferencial, que es comprimir un tubo flexible que contiene en contacto eléctrico junto a un elemento resistivo variable, de modo que la resistencia medida varía con el aumento o disminución del nivel, que tenemos el tubo de Bourdon. En este caso tenemos al número 1, que es el tubo de Bourdon. El número 2 vendría a ser una articulación con, bueno, el número 2 es una aguja indicadora. El 3 es la transmisión. El 3 vendría a ser la aguja indicadora. Como se puede observar, el 4 es la transmisión y por ende el 5 vendría a ser la conexión al circuito. En la zona de abajo podemos observar que es un transductor industrial de presión por el cual mediante la prolongación tubular sensa la presión ejercida por el líquido sobre el aire que se encuentra dentro del tubo, el cual actúa sobre una membrana y un microchip. O sea, el instrumento sensa el peso del líquido y como es apto para líquidos con vapores, la situación donde el ultrasonido no es recomendable, viscosos o con sólidos en suspensión. Captadores de nivel capacitivos. En este caso tenemos basada la variación de capacidad de un condensador, bien por la modificación de su geometría o por la variación de su dieléctrico. Para medida del nivel en líquido se utiliza como condensadores pares de electrodos sumergidos en el seno del líquido. Las variaciones del dieléctrico debidas a su subida o bajada de nivel hace que modifique la capacidad. En el caso de aquí mostramos un transductor industrial capacitivo, el cual detecta variaciones en la capacitancia dieléctrica del medio, disponible en versiones aptas para montaje de atmósferas explosivas como presencia de gases o sólidos en suspensión. Como puede detectar a través de paredes de plástico, se puede instalar exteriormente para prolongar ausencia de contacto con el producto medido. Disponibles en diversos formatos, como lo podemos ver ahí, cilíndrico, liscos y roscados. Un formato rectangular y el cual es apto para líquidos, pastas, polvos y gránulos. Adelante. Tenemos detectores de nivel ultrasónico que constan de un transductor y un indicador, monitor, transmisor. El transductor emite pulsos de ultrasonido y recibe el eco, el indicador, el monitor, transmisor, computa la distancia recorrida. Si bien su durabilidad se ve incrementada por su distanciamiento físico del trajín operativo al estar tanto los traductores como los indicadores, monitores, transmisores montados en lugares alejados de la actividad que controlan, estos modelos son además sumamente robustos y operan durante años con cero mantenimiento y mínima limpieza en ambientes químicamente hostiles y en industrias muy agresivas como la minería. Detectan de 1 a 2 niveles y son muy sencillos de reprogramar. Se usan para controlar el llenado y vaciado de silos contenidos sólidos de todo tipo como leche en polvo, pélex de PVC, carbón, piedra partida y tanques con líquidos tan dispares como ácidos, leches, pintura, chocolate o helado. Detectores de niveles magnéticos. El detector de mayor venta que es apto para calderas de alta presión con muchos productos químicos, solventes e hidrocarburos y ciertos ácidos aceites livianos. Un flotante anular recorre un tubo guía y activa magnéticamente hasta 7 contactores red ubicados interiormente. Puede utilizarlo para acomodar 1 o más bombas o alarmas o para encender 7 luces piloto indicadoras de nivel a razón de 1 por cada nivel. Ya. Bueno, en este caso les vamos a hablar sobre los transductores, los tipos de transductores en general. Existen los transductores electrónicos que se utilizan para la obtención de medidas de mucha precisión. Los transductores mecánicos, que son los que determinan la presión existente ejercida por un líquido cuya densidad y altura son conocidas. Son elementos de medida directa, pero no suministran una señal fácil de tratar. Para ello se añade un transductor eléctrico, que es lo que conforma un transductor electromecánico, que según su funcionamiento existen varios tipos: resistivos, magnéticos, capacitivos
extensométricos y piezoeléctricos. Bueno, lo que son los traductores electromecánicos resistivos son los más sencillos y se basan en la variación de la resistencia producida en una resistencia bobinada dependiendo de la posición del cursor. Los transductores electromecánicos piezoeléctricos generan una señal eléctrica cuando se someten a una presión al basarse en los materiales piezoeléctricos como el cuarzo. Ya. En lo que viene a ser el transductor de presión, el transductor de presión convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Hay varios tipos. Entre los más comunes tenemos el extensométrico. Ya. La conversión de la presión en una señal eléctrica se consigue mediante la deformación física de los extensiómetros, que están unidos al diafragma del transductor de presión. La presión aplicada al sensor produce una deflexión en el diafragma, que introduce la deformación de los medidores. Esta deformación producirá un cambio de resistencia, que será proporcional a la presión ejercida. Bueno, en lo que son los traductores de presión, ¿qué pasó? Los traductores de presión. Tenemos, tenemos los traductores de propósito general, que son los más frecuentes, puesto que están diseñados para adaptarse al conjunto más amplio de aplicaciones. Los transductores de presión de alta estabilidad, que casi, bueno, en sí todos los transductores de presión vienen con una precisión de 0,25%. ¿Ya? Pero los transductores de presión de alta estabilidad son los que ofrecen un menor error de 0,05%. Ya, esos de aquí suelen ser más caros, son más caros, pero si necesitamos una presión alta y de alta estabilidad y alta precisión, son los adecuados. También tenemos los transductores de propósito especial, ¿ya? Entre ellos tenemos a los transductores que están diseñados para altas temperaturas, para bajas temperaturas, transductores sumergibles, transductores barométricos, transductores de presión con salida... transductores de salida digital o salida inalámbrica. Bueno, los transductores de presión en el diagrama de RAS son aquellos transductores que trabajan al RAS, y esto elimina una cavidad que está encima del diafragma, lo cual podría resultar un error en los datos, ¿no?, obtenidos. Actuador de presión. Bueno, un actuador de presión es un dispositivo que activa una acción en respuesta a la construcción o a la disminución de la presión dentro de un cilindro. Un ejemplo se puede encontrar en el interior de un coche, donde un conductor aumenta la presión en un sistema de frenos por pisar los pedales, pero los pedales que operan los frenos y frena el vehículo. Los actuadores de presión pueden convertir una pequeña cantidad de trabajo en energía significativa y también pueden funcionar de forma automática, no solo en respuesta de un comando o de un operador. Aplicación. Los transductores de presión se utilizan para el control de sistemas de presión, como por ejemplo en la instalación de presión del aire. Los transductores de presión también se pueden usar para controlar presiones en calderas, dirigirlas mediante un sistema de regulación y control. La posibilidad de dar como una salida una señal normalizada permite conectar a los transductores de presión a cualquier sistema de regulación, lo que ofrece al usuario un sinfín de posibilidades de uso, ¿no? Ya, los transductores de presión se usan también para el control de sistemas de filtro. En conexión con un sistema de control se puede generar una alarma indicando que el filtro está saturado, lo que permite trabajar en forma segura y limpia.